Lo decimos con profundo dolor, pero la verdad es que lo que tradicionalmente se llamó revisionismo histórico en la Argentina, y que fue una extraordinaria escuela historiográfica y un notable movimiento político nacionalista, hoy prácticamente ya no existe. Varios golpes le fueron asestados de un modo artero y solapado, y los aludidos y fatales golpes empezaron a ser propinados desde adentro. Si nombráramos, por ejemplo, a José María Rosa, a Juan José Hernández Arregui, a Eduardo Astesano, a Fermín Chávez, o al famoso dúo Ortega Peña y Duhalde, estaríamos mencionando a un primer grupo que le propinó al genuino revisionismo un masazo terrible, porque convirtió al revisionismo histórico en una manifestación de la izquierda peronista, y el revisionismo histórico, merced a ellos, pero no exclusivamente por ellos, terminó siendo una facciosa justificación de la guerra revolucionaria desatada por el comunismo en América Latina. Si algún recién llegado a tan doloroso y sabido tema, puesto que no estoy diciendo nada nuevo, necesitara algunos ejemplos sueltos para ilustrarse al respecto, podríamos mencionar la carta laudatoria que el día 10 de diciembre de 1969 Perón le mandó a Hernández Arregui. En esta carta Perón pondera vivamente las obras histórico-políticas de este autor marxista, así como el modelo cubano de Fidel Castro, al que pone como ejemplo, y leo entrecomilladamente el texto, de un despertar de la lucha por liberarse. Y eso es promisorio para la causa que servimos, dice Perón. Tenemos igualmente a la vista, a modo de ejemplo, la gozosa y aquiescente inclusión que de esta carta de Perón a Hernández Arregui ha hecho Fermín Chávez en su obra Perón y el justicialismo, publicado en el año 1984 por esa usina marxista-leninista de José Boris Spivakov, más conocido como Centro Editor de América Latina. Y tenemos a la vista, al fin, los volúmenes 16 y 17 de la Historia Argentina publicada como homenaje a José María Rosa, obras en las cuales se escriben autores como Cantoni, Manson y Zulé, páginas en las cuales estos sedicentes revisionistas describen y apoyan con absoluta naturalidad la aparición de las estructuras guerrilleras que prohijaba por entonces Perón, presentándolas como un aspecto más de la estrategia para arrinconar a la dictadura militar, textuales palabras, para arribar a los comicios, puesto que, dicen textualmente, todos los procedimientos son válidos para llegar a la vía electoral. Todo este conjunto de autores, trasvasados del peronismo al marxismo, con la quiesencia del peronismo y del mismo Perón, todo este conjunto de autores constituyó el primer masazo terrible y siniestro que se le pegó al verdadero revisionismo histórico argentino. Pero en segundo lugar, hay otro golpe asestado al revisionismo histórico, y me atrevería a decir que es mucho menos grave, porque es el golpe asestado por el llamado revisionismo histórico socialista, con escritores como Milcíades Peña, Eneas Spilimbergo, Alfredo Tergaza, Abelardo Ramos, Salvador Cabral, sin agotar la lista. ¿Por qué decimos, paradójicamente, que este segundo golpe fue menos grave que el primero? Porque esta corriente, la del revisionismo socialista, traía a la historiografía toda su carga pútrida de ignorancia, de error, de confusión y de mentira. Es decir, todas las operaciones que conspiran contra la verdad, las traía y las trae esta corriente. Pero a diferencia de la postura anterior, no traía la infiltración aviesa, el trasvasamiento oportunista y tramposo, el entrismo rectante, la conducta civilina hipócrita. Por eso, los auténticos revisionistas, los revisionistas de fuste,
denunciaron la infiltración del primer grupo, advirtiendo que el caballo de Troya había entrado en la propia ciudadela. Pero guardaron una conducta distinta, ya no de denuncia, sino de réplica viril y frontal ante los argumentos del puño socialista. A un Puigros, por ejemplo, había que refutarlo, pero a los esparcidos Ortega Peña y Duhalde primero había que desenmascararlos. Son dos acciones distintas, las dos convergentes en el daño, pero de calibre y de graduación diferentes. Un episodio de la vida de John William Cook servirá para ilustrar lo que sostengo. Es aquel en el cual a mediados de la década del 60, Rodolfo Ortega Peña y Juan José Hernández Arregui fundaron la agrupación peronista Cóndor y le remitieron el manifiesto fundacional al susodicho Cook para que éste les hiciera conocer su opinión. Y Cook les responde: coincido en todo, pero no puedo acompañarlos. ¿Por qué no?, se enojó Ortega Peña. No conviene que expliciten lo del marxismo. La gente le tiene miedo a esta palabra. Hernández Arregui se le quejó y le dijo: pero vos te las pasás citando a Carlos Marx cuando escribís. Bueno, dijo Cook, pero fíjate bien, nunca claro de quién es la cita. Podemos ser marxistas, pero no podemos parecerlo. Es fácil corregir por qué, en la disyuntiva, afirmamos que el golpe propinado al revisionismo histórico argentino verdadero por la revisión de signo comunista explícita es menos grave que el atentado ad intra consumado por el pseudo-revisionismo, porque siempre, siempre será preferible enfrentarse al demonio tal cual es y no enfrentarse al demonio revestido engañosamente como ángel de la luz. Sin embargo, hay un tercer mazazo que se le ha asentado al revisionismo histórico argentino. Y los causantes de este tercer descalabro ya no son los ideólogos populistas infiltrados en la antañona y señorial escuela historiográfica, tampoco son los entrenados miembros de algún buró socialista internacional, son un grupúsculo variopinto de agitadores oficialistas adocenados alrededor de la figura presidencial. Y lo hacen para imponer una nueva historia oficial, falsificadora tanto del pasado inmediato como del pasado remoto. Esos son los nuevos miembros de una nueva inteligencia, de una casta pseudointelectual, cuya tarea es de la misma naturaleza desquiciante y tergiversadora que la que cumplió la generación masónica triunfante tras la derrota nacional de Caseros. Estos personajes escriben bestsellers, ocupan los espacios radiales y televisivos, asesoran ministerios, museos, despachos gubernamentales, dirigen revistas, van y vienen, penetran en todos los niveles educativos, llevando a cada uno de los múltiples sitios a los que rentadamente se mueven el veneno de una cosmovisión sesgada, indocta, tendenciosa, mendaz. Pero para el público común, para el público poco avisado, para los docentes y para los consumidores de novedades y de banalidades y de trivialidades, esos son ahora los únicos revisionistas. Esos son los que revisan el pasado, marcándonos el camino de la luz que nos habrían negado los oscurantistas. Se impone una pregunta retórica, o varias. ¿Quién podría reconocer tras el rostro desalineado y torvo de estos pseudo y neo-revisionistas aquella corriente de pensamiento que albergó a los espíritus más agudos, más veraces, más patrióticos, más escudriñadores, más genuinamente rebeldes y más gallardos incluso y más caballerescos que tuvo la historiografía en el siglo XX? ¿Cómo decirles a los argentinos desprevenidos de un lado y del otro del espectro ideológico, pero víctimas comunes de esta basofia nutricia, cómo decirles que lo que estos neo y pseudo revisionistas hacen es cualquier cosa menos verdadero revisionismo histórico argentino? Entre estos neo y pseudo revisionistas y la presidenta se ha establecido una ruinosa alianza
ella les inventa el Instituto Dorrego y ellos la premian formalmente, como de hecho sucedió en el mes de junio del año 2011. ¿Por qué la premian? ¿Por qué le otorgan una distinción? Porque según los mismos premiadores han dicho, ella sabe historia. ¿Qué es saber historia para estos premiadores pseudo y neo-revisionistas? Saber historia es ante todo poseer, como posee la presidenta, el poder estatal para construir un nuevo relato, como dicen pedantemente, fingiendo haber leído a Foucault. Un nuevo relato según el cual quienes combatieron al terrorismo marxista merecen la cárcel y el oprobio perpetuo, mientras que las columnas guerrilleras son permanentemente glorificadas y no pocos de sus cuadros gobiernan. Cuadros homicidas gobiernan la Argentina de hoy. Esto es saber historia. Saber historia, en suma, es poseer las facultades necesarias para desnaturalizarla, para desontologizarla, para falsificarla. Es carecer de escrúpulos morales para impedir los atropellos que se cometen en nombre de la revisión del pasado histórico argentino. Y saber historia, para estos premiadores revisionistas oficiales, es principalmente controlar el presente mediante la manipulación antojadiza del pasado. Ni más ni menos que el mismo criterio destructivo y envilecedor que ejecutaron prolijamente los vencedores de Caseros. Es inconcebible que tamaño galardón le sea entregado en nombre del revisionismo histórico a una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que representa la antítesis más acabada de todas aquellas causas por las cuales tradicionalmente lucharan los que revisaron la historia patria. Y sobre todo es absolutamente incompatible que reciba semejante distinción una persona que está en las antípodas de la política de don Juan Manuel de Rosas. Aquí también volvemos a preguntarnos, ¿alguien puede imaginar al restaurador de las leyes aprobando el matrimonio de los degenerados, la perspectiva del género, las operaciones de cambio de sexo patrocinadas por el Estado, la educación grangiana, la campaña abortista, el ultraje sistemático a la Iglesia, la guerra declarada al campo argentino, el hostigamiento a las Fuerzas Armadas de la Nación, la glorificación de los terroristas marxistas, la alineación chavista y castrista de la política exterior, la entrega de nuestras riquezas mineras a la Barrigol, la quiesencia oficial ante la corrupción generalizada de las costumbres, la demagogia muchachista, el permisivismo social organizado? ¿Alguien puede conjeturar que el actual clima de convulsión social permanente prohijado y tolerado por el Estado podía contar con el beneplácito de ese varón ilustre que fue don Juan Manuel de Rosas y que dijo: la plebe sigue su camino de insolencia, la primera necesidad de los pueblos es la calma y el silencio? ¿Alguien al fin podría suponer compatibilidad alguna entre ese genuino aristócrata que fue Rosas y por eso mismo un varón auténticamente popular, lector de Cicerón, de Gaspar de Rial, de Curubán y de los clásicos católicos contrarrevolucionarios, con la señora que usa la cadena nacional para anunciar los beneficios eróticos de la carne del chancho o descubrir que la fórmula química del agua es H2O? ¿Alguien puede suponer que la generación revisionista fundacional se sentiría encantada con el gobierno de los más resonantes e impunes casos de corrupción que tenemos a la vista? ¿Alguien, al fin, alguien podía columbrar el beneplácito de aquellos esclarecidos y valientes historiadores rosistas ante una presidenta que ha recibido la reiterada solidaridad pública de la masonería, como consta en la revista Símbolo, órgano oficial de Gran Oriente Federal Argentino? De una mujer que el 5 de abril del año 2010 dijo sentirse la Sarmiento del Bicentenario, que le rindió honores al gran sanjuanino, llamándolo maestro de América, el día 11 de septiembre del año 2011, que no cesa de elogiar a Mariano Moreno, uno de los primeros y desembosados agentes británicos en el Río de la Plata, que aceptó honrada que a una de sus vestales, Nilda Garré, se le entregara la Orden Francisco de Miranda,
otro agente maldito de nuestra dependencia Inglaterra, y que el 20 de noviembre del año 2010, en la vuelta de obligado, después de atribuir la victoria argentina a una verdadera guerra de guerrillas, según dijo, le atribuyó la gloria a una supuesta línea histórica que comenzaría con San Martín y terminaría con Néstor Kirchner. Digámoslo crudamente, el Rosas que estos personajes reivindican no existió. Y el Rosas que existió los hubiera pasado a degüello. Hasta aquí entonces la primera cuestión que queríamos abordar, la de la triste e indignante falsificación del revisionismo histórico argentino. Un imperdonable gesto porque se ha desnaturalizado una escuela valiosa que entregó hombres eminentes al noble arte de pensar la patria, que decía el padre Castellani. Pero hay una segunda cuestión que queremos abordar. ¿Cuál es la naturaleza de este neo y pseudo revisionismo histórico? ¿Quiénes son sus cultores? ¿Se diferencian en algo sustancial de los mistificadores liberales? También aquí queremos decir las cosas de un modo directo y tal vez algo exabruptal, para que no queden dudas. Todos estos sedicentes profesionales de la historia, encabezados por personajes siniestros como Romerito, Sarlo, Chiaramonte y sus secuaces, constituyen una banda de falsificadores del ser y del acontecer de la historia patria. Y hablando con rigurosa propiedad, constituyen una verdadera cáfila de cipayos desvergonzados que no solamente se están dedicando últimamente a negar la guerra justísima de Malvinas, sino a poner en duda los derechos argentinos sobre nuestras islas. Pero las diferencias que estos miembros de la Corporación de Historiadores Profesionales dicen tener con los neo y pseudo revisionistas no son diferencias esenciales ni sustantivas, y ambos coinciden en la misma cosmovisión historicista, inmanentista, relativista y materialista. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. La respuesta que le dio Pacho Donel a uno de estos supuestos profesionales de la historia, Juan Manuel Palacio, en mayo del año 2010, desde las páginas de Clarín. Después de formular una explicación lacaniana de la historiografía, Pacho Donel le dice a su supuesto contrincante: los revisionistas coincidimos en que no se trata de buscar o afirmar alguna ilusoria verdad. Nuestra historiografía también necesita de todas las corrientes interactuando y alimentándose recíprocamente. Detengámonos brevemente en esta respuesta de Pacho Donel a su, repito, supuesto contrincante. Tenemos por lo menos dos objeciones graves para hacerle. La primera, que resulta como mínimo una actitud insensata, jactanciosa e irresponsable, la de involucrar a todo el revisionismo histórico nada más y nada menos que en una desaprensión respecto de la verdad o en un rechazo respecto de la búsqueda de la verdad. Pero la segunda objeción es que Pacho Donel, claramente lo dice en esta respuesta y en muchos otros escritos de él, no es revisionista, sino un sincretista. Es decir, un hombre ecléctico que amalgama todas las vertientes historiográficas posibles y las acomoda. Esto se vio en Pacho Donel con toda claridad en el año 2003, cuando propuso una confluencia de homenajes a Rosas, a Urquiza, a Sarmiento y al Che Guevara. Pero se vio también, de modo más reciente, en noviembre del año 2011, con ocasión del homenaje a Bustos, llevado a cabo por Juan Schiaretti en su último acto oficial como gobernador de la provincia de Córdoba. En esta ocasión fue invitado a disertar como único orador Pacho Donel, y aquí vale la pena leerla, la apreciación que hizo del episodio. ¿Quién fue Bustos?, se pregunta Pacho Donel.
Fue un gran caudillo federal de gran predicamento entre el paisanaje. El propósito es trasladar los restos del caudillo y gobernador al atrio de la bella catedral cordobesa. Tendríamos entonces en los hechos un ideal de nuestra corriente, que no se propone desplazar a ninguna otra. Compartirían el atrio catedralicio, el mausoleo del deán Funes, prócer de Mayo, de ideas conservadoras y filohispánicas, el del Manco Paz, autor de las mejores memorias de la historia argentina y brillante representante del unitarismo provincial, y el de Juan Bautista Bustos, completando así con su federalismo popular el núcleo esencial de la historia cordobesa. Hasta aquí Pacho Donel. Olvidemos provisoriamente el gazapo grueso de considerar al deán Funes un hombre de ideas conservadoras y filohispánicas, cuando fue todo lo contrario. Pero lo concreto es que en esta prueba de sincretismo y de irenismo que nos da Pacho Donel, se asemeja, por un lado, a López Rega con su proyecto del altar de la patria, recordarán ustedes, que consistía precisamente en conglomerar a todos los difuntos en simétrica y masónica coyunda, pero por otro lado se asemeja Pacho Donel a otras tantas posiciones eclécticas procedentes del liberalismo, en las cuales, como en el tango Cambalache, da lo mismo Bustos que su asesino, los unitarios que los federales, los traidores que los leales. Es curioso, por mucho menos que esto, Arturo Jaureche, sí, el idolatrado Jaureche de los neo y pseudo revisionistas, por mucho menos de esto ridiculizó y chacoteó y mandó a pasear a Félix Luna, diciéndole, entre otras verdades, que confundía ecuanimidad con eclecticismo, adoptando una paródica actitud pontificia de bendigo a tutti. Esto es lo que hace Pacho Donel. Tras el declamado sincretismo, sin embargo, y esto lo queremos subrayar, O'Donnell esconde algo bajo el poncho. Y es nada más y nada menos que su odio al auténtico revisionismo histórico. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos leído su libro sobre Rosas, que es un modesto refrito de lecturas dispersas, y en ese libro O'Donnell sabe elogiar sin recato a Bartolomé Mitre y a Vicente Fidel López, para los cuales tiene palabras ponderativas y elogiosas, en muchas ocasiones, no solamente en este libro. Pero curiosamente, descarga todo su fastidio contra la generación inaugural de la escuela revisionista en el siglo XX. Es un párrafo indignante, verdaderamente inverecundo, que retrata por entero la catadura de su autor. Repite Pacho Donel todos los lugares comunes contra los revisionistas que le hemos escuchado y leído a Américo Yoldi, a José Barreiro, a Isidoro Ruiz Moreno, a Sánchez Viamonte o a Enrique de Gandía. Toda la Unión Democrática en pleno se ha hecho presente en esta descalificación de Pacho Donel, nada más y nada menos que a los verdaderos fundadores del revisionismo histórico argentino. Pacho Donel mira con desprecio a ese revisionismo, lo llama revisionismo de derecha, precisamente por haber presentado un Rosas, comillas, aferrado a un catolicismo que combatía la difundida masonería de su época. ¿Qué es lo que le molesta a Pacho Donel de Rosas? Lo mejor que tuvo. Su condición de católico, de antimoderno, de contrarrevolucionario y de luchador denodado contra la masonería. ¿Y qué es lo que le molesta de los auténticos y genuinos y prístinos revisionistas que hayan defendido, reivindicado y rehabilitado esta imagen de Rosas, que es la imagen verdadera? Mientras tanto y paralelamente, Pacho Donel exalta sin cortapisas al revisionismo de izquierda que sostiene, y vuelvo a leer entre comillas, que el gobierno de Rosas puede llamarse socialista. He aquí entonces el modelo del revisionista kirchnerista. Aquí está la síntesis de este pseudo y neo-revisionismo oficial. El arquetipo del intelectual orgánico, como diría Gramsci, al servicio del poder triunfante. He aquí el dechado de este promiscuo revisionismo oficial. Un amasijo agraviante de Sarmiento, Mitre, Urquiza, Perón, el Che Guevara, un batiburrillo injuriante de mandilados, de ateos y de comunistas. Ahora, claro, los únicos excluidos en esta amalgama
los únicos desterrados en esta componenda, los únicos condenados al fuego eterno en este sincretismo, eclecticismo, son aquellos que combatieron al terrorismo marxista. Para ellos todo es llanto y rechinar de dientes. O todos aquellos que hablaron siempre limpio, jugándose el pellejo en cada palabra y en cada obra, en la lucha contra la revolución marxista, contra todos ellos esta historia neo y pseudo revisionista no tiene acogida alguna. El Evangelio nos inculca que no se debe servir a dos señores. Cristo es muy claro al respecto. La recta filosofía nos alecciona sobre los riesgos de violar el principio de identidad. La verdadera historia nacional nos dictamina que no se puede militar simultáneamente en el bando de los servidores del extranjero y en el bando de los criollos de ley. El revisionismo auténtico y fundacional nos enseñó a honrar a los argentinos, a honrarlos a aquellos cabales argentinos que, como decía el general San Martín, no se come sin más trabajo que el de abrir la boca. El sentido común, además, nos advierte que de la unidad de los opuestos solo puede emerger el caos y la indistinción. Pero para Pacho O'Donnell y sus neo y pseudo revisionistas, lo bueno es mezclar el trigo con la cizaña. Y no por amor al trigo, sino por respeto a la cizaña. Es triste que este pseudo revisionismo esté hoy estatizado y sea la nueva historia oficial en la Argentina. Porque lo que hoy prevalece como revisionismo, garantizado, convalidado y subsidiado por el régimen, es un programa de descastamiento y de ruina nacional mucho más grave que el que denunciara Ernesto Palacio cuando escribió La historia falsificada. Por eso, esto debe ser dicho, no es cierto que el revisionismo está vigente, como sostuvo Pacho O'Donnell cuando se funda el Instituto Dorrego. Lo que está sí peligrosamente vigente, para escarnio de la patria y de su inteligencia, es la caricatura del revisionismo, la parodia, la pantomima, el simulacro, esa mueca impiadosa cuanto torpe, lucrativa, mercenaria y servil. Pero el otro, el revisionismo primordial y auténtico, ese vivirá para siempre en la memoria de los libros de aquellos maestros que verdaderamente se han convertido para nosotros en guías inolvidables. Vivirá para siempre en los libros y en los actos de aquellos hombres ilustres que lo forjaron en la soledad y en la lucha. Vivirá sin mancilla en el recuerdo y en los frutos intelectuales de aquel puñado ya legendario de patriotas varoniles y esclarecidos, batiéndose contra el mundo con la sola y portentosa fuerza de sus altos ideales. Y quiero que llegue para ellos el sencillo homenaje de estas páginas que he escrito, y que llegue hacia ellos sin cuadra el testimonio de gratitud de alguien que, como tantos de mi generación, encontró de joven en las voces y en las letras de estos auténticos maestros una guía segura. Alberto Ezcurra Medrano, Julio Irasusta, Peco Ibarguren, Vicente Sierra, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, los recuerdo con honra, los honro agradecido y les doy las gracias con verdadera emoción. Hemos hablado entonces, en primer lugar, de la imperdonable falsificación del revisionismo histórico argentino, la escuela historiográfica más noble, más hidalga y más corajuda que conoció esta tierra. Y hemos hablado, en segundo lugar, de la necesidad de desenmascarar la naturaleza torva y mendaz de este pseudo y neo-revisionismo, que es un híbrido despreciable donde convergen los errores múltiples de liberales y marxistas. Pero hay una tercera cuestión a la que quisiera referirme, y es la de la insostenible crítica que le hacen a este neo y pseudo revisionismo los llamados historiadores profesionales, agrupados en una supuesta corporación de historiadores profesionales y reunidos en la mayoría de los casos alrededor del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
quiero decir dos palabras al respecto. Contrariamente a los que se lanzaron a sostener escandalizados que el Estado no debe involucrarse en las cuestiones históricas, nosotros creemos que el Estado no puede ni debe ser neutro. Pero una cosa es el Estado entendido como una persona de bien, como decía Oliveira Salazar. Una cosa es el Estado entendido como el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Y otra cosa es cuando el Estado destruye a la sociedad absorbiéndola despóticamente. Este proyecto kirchnerista del Instituto Dorrego, que tanto ha sido criticado, no es criticable, como dicen los profesionales de la historia, porque un gobierno se decide a cargar sobre sus hombros la responsabilidad de contribuir a la formación histórica de sus ciudadanos. Es criticable porque ese gobierno que toma esa medida es un gobierno perverso. Si estuviéramos ante la grande general historia de Alfonso el Sabio, otro sería nuestro juicio. Este proyecto es censurable y es repudiable en tanto el Estado que lo patrocina ha dado y da sobradas y amargas pruebas de constituir una banda de ladrones mendaces, que no en otra cosa devienen los Estados, enseña San Agustín, cuando abandonan y corrompen la teoría y la práctica de la justicia. Entonces, este proyecto kirchnerista del Instituto Dorrego, insistimos, tiene de funesto que obedece al anhelo de estatizar la historia, de colocar coactivamente al pasado en una rígida criba construida según las necesidades del régimen y de confiar tamaña empresa a sujetos facciosos, en muchos casos indoctos y preñados de antecedentes reñidos, ya no con la ciencia histórica, sino con la decencia política. La historia de Mitre, dice por ejemplo Pacho Donel, no será cuestionada. Yo soy un revisionista que nunca ha hecho mitrista. Lo sabemos, Pacho Donel. La historia oficial nace de ese personaje maravilloso que es Mitre, aclara. Hoy el antimitrismo no es nuestro eje doctrinario. El hombre que se define mitrista y filomitrista es el presidente de un instituto sedicentemente revisionista oficial. Paralelamente, la vicepresidente primero del mismo instituto, que insiste en llamarse Araceli Bellota, dice en sus obras que está a favor del ilustre sanjuanino y es miembro de número del Instituto Sarmiento de Historia y Sociología y de la Asociación Sarmentina. Y tiene 4 obras a favor de Sarmiento, incluyendo una en la que pondera su condición de amante tierno y seductor. Esto es de pecador público. Vale la pena preguntarse qué clase de instituto revisionista tiene un director mitrista y una vicedirectora sarmientina. ¿Esto es una broma? ¿Es un chiste de mal gusto? ¿Es que habrá que tomar en serio a un revisionismo que dice declararse antiliberal por decreto, pero sus máximas autoridades llaman personaje maravilloso a Mitre y proponen a Sarmiento como paradigma, incluso como paradigma de amante seductor y tierno? Estamos ante una broma de mal gusto, ante una humorada trágica. ¿Quiénes son los otros que componen el Instituto Dorrego? Por ejemplo, el señor Eduardo Anguita, que es un convicto y confeso guerrillero del ERN, devenido en gerente general de noticias de canal televisivo oficial, al margen del pequeño detalle de que pesa sobre sus hombros la responsabilidad de múltiples asesinatos perpetrados por aquella organización terrorista, no se puede catalogar a este señor como historiador de oficio. Otro miembro del Instituto Dorrego es Jorge Cosia, el mismo que estuvo presente en la bacanal pública del 11 de marzo del 2011, cuando en el restaurante Perón Perón, con ocasión de presentarse el vino justicialista con Amado Vudú, se profanó la sangre redentora de Cristo al compararla con la sangre de Néstor Kirchner, que dio la vida por la política. ¿Es necesario seguir? ¿Estos son los miembros del Instituto Dorrego? ¿Esta es la encarnadura de la institución oficial y estatal dedicada a revisar la historia y a instaurar una verdad? En realidad, esto es otra cosa. Esto es lo que decía Jan Husset.
es la manera criminal de trabajar para la historia. Cuando el Estado obra como el sepulturero de la patria real, la absorbe, la subsume, la nadifica y roba y tuerce su pasado. Y la entrega a un yugo más odioso que el de una potencia extranjera, que es el yugo de la Revolución Universal. Quisiéramos que quedara en claro lo siguiente. No estamos en contra de estos 33 sujetos que integran el Instituto Dorrego, vaya número cabalístico, porque carecen del carnet de miembros de la Corporación de Historiadores que exige el señor Luis Alberto Romero. No estamos en contra porque no son socios del exclusivo club de los profesionales del CONICET o porque no han aprobado las últimas reglas metodológicas impuestas por el mismo sistema. No, estamos frontalmente en contra porque estos personajes del Instituto Dorrego constituyen un acto de falsificadores del pasado y del presente. Un conjunto obsecuente de escribas al servicio de la nueva historia oficial, un acto de liberales y marxistas artífices activos de la contracultura gramsciana, cuando no partícipes necesarios del terrorismo homicida o exaltador de sus cuadros depredadores. Entonces, no es la carencia de títulos habilitantes lo que nos subleva. Tampoco tuvieron títulos habilitantes los primeros maestros del revisionismo, algunos de los cuales solamente tenían sus estudios secundarios aprobados. No es siquiera la orfandad de una carrera académica de envergadura lo que nos resulta chocante. Revisionistas hubo de las primerísimas camadas en las mismas condiciones. Divulgadores de nota tuvo nuestra historiografía y académicos despreciables. Autodidactas notables y doctores sin probidad ni ciencia. No es este el punto, entiéndase. Los reproches lanzados por el clan Romerito solo aumentan la confusión y el oprobio. Nosotros repudiamos a estos neo y pseudo revisionistas simétricamente como repudiamos al club de historiadores profesionales y supuestamente serios por ser ridículos, injustos, incoherentes, mentirosos y serviles. Y lo repudiamos con las palabras que Don Quijote le enseñaba a Sancho Panza. Los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Los repudiamos, queden claro, por traicionar el espíritu y el significado del revisionismo fundante, adheridos como están a sus respectivos bagajes liberales y marxistas. Los repudiamos por estar al servicio de un modelo político en el que campean por igual la exaltación de la sodomía, la entrega del patrimonio, el vasallaje al nuevo orden mundial, la destrucción de las Fuerzas Armadas, la corrupción económica, la instalación de la contracultura y el vejamen constante a los principios del orden natural y del orden sobrenatural. Pues bien, llegados a este punto, queremos formular dos desagravios merecidos. El uno está dirigido a don Manuel Dorrego. ¿Por qué? La verdad es que no nos contamos entre quienes juzgan como indiscutible la figura de Dorrego, ni entre quienes no están dispuestos a señalarle sombras o arrugas o defectos políticos. Hay en la biografía de Dorrego acciones y decires pasibles de reproches o de humanas reconvenciones. Creemos honradamente que quien lo tomara a Dorrego como una guía infalible en materia política cometería una imprudencia. Pero esta nueva y burda capitalización kirchnerista de un prócer, esta vez en la figura del gran gobernador y patriota eximio que fue Dorrego, es una estafa más y una afrenta a la verdadera historia. Dorrego no fue un representante de los intereses de los sectores populares, como dicen los dorreguistas profesionales, y como se dice con intencionado estilo clasista para forzar una línea histórica con la actualidad. Dorrego fue un representante fiel de los más altos intereses argentinos, con un espíritu de ponderada concordia que no supieron entenderle ni perdonarle
sus sectarios asesinos. Bien dijo Vicente Sierra, en alusión precisamente a ese criterio concorde de su acción política, que Dorrego representaba el federalismo en el interior y en Buenos Aires el provincialismo. Y bien dijo Aníbal D'Angelo Rodríguez en su Diccionario de Ciencias Políticas que Dorrego representa la búsqueda de una compatibilidad entre las bases jurídicas de la nacionalidad y su independencia. Dorrego fue asimismo un valiente que denunció los escandalosos negociados rivadavianos y sus contubernios con la extranjería. Los actos de pillaje económico que incluían el incremento de los patrimonios particulares de los propios déspotas y el saqueo de los bienes públicos. Dorrego fue un soldado preocupado de la suerte de la propia tropa, diezmada y mal paga por la insensata gestión unitaria que lo había precedido. Y algo muy importante, Dorrego fue un católico práctico, latinista de cierta fama, según se comenta, miembro de la venerable Tercera Orden de la Merced y hermano lego después dentro de ella. Alguien que dejó dicho expresamente a sus hijas, en el momento previo a su martirio, sed católicas y virtuosas, que esa religión es la que me consuela en este momento. Fue a raíz de este testimonio de catolicidad, según acreditan algunos, que José Manuel Estrada lo comparó a Dorrego con San Esteban, en cierto homenaje que le dedicara. Y la verdad es que sí, esto fue Dorrego. Un buen cristiano que supo reparar los desaguisados más atroces de la herética reforma rivadaviana. Por eso en 1828, y lleno de gratitud, escribe Monseñor Medrano a la curia romana un elogio de la figura de Dorrego, diciendo: ya pasaron los días amargos en que por desgracia los ministros del santuario eran objeto de burla e irrisión. Un cambio feliz ha transformado nuestra situación. El jefe que nos rige, Manuel Dorrego, protege la religión en un todo y se hace recomendable por su devoción. Militar y católico. Esto fue Dorrego. Honesto a carta cabal y activo denunciante de los amargos frutos de esas locas teorías, como llamó San Martín al ideario rivadaviano. Nadie más enemigo que Dorrego de cuanto significara atuendo, pompas, formulismo cortesano, vanidad de vanidades. Nadie en su tiempo más enemigo que él de aquellos logi oligarquistas, como lo denunciaba con razón, porque con esos términos, logi oligarquistas, les quiere decir a la vez oligarcas y liberales masones. Y nadie asimismo con esa pluma mordaz y fecunda para amonestar a todos los protervos sin callarse nada. Dorrego, en pocas palabras, no hizo la justificación de ningún zigzagueo ni de ningún oportunismo partidario. No conozco la elasticidad de mi alma, nos dejó dicho. Y quien de verdad padeció el exilio, quien de verdad padeció el destierro, a causa de sus ideas políticas y del coraje para proclamarlas, jamás usó esto de propaganda o de plataforma política, porque consideraba que ningún padecimiento por la patria era antitativo si no se había sido capaz de dar la vida por la patria. ¿Qué hice yo por la patria?, se pregunta Dorrego, si aún no he muerto por ella. Quienes lo asesinaron, es lógico deducirlo, y quedó probado con los hechos, estaban en las antípodas de su pensamiento y de su obra. Los asesinos fueron sujetos tenebrosos e impíos, enrolados formalmente en sociedades masónicas y partícipes de un odio visceral a la ortodoxia católica, al viejo ejército combatiente y a las tradiciones hispano-católicas. Hombres dados al lujo, al espíritu cortesano, y partícipes de un ideario liberal, jacobino, iluminista y materialista. No hay que forzar ninguna hermenéutica para comprender que si hoy viviera Manuel Dorrego, desde las páginas del Tribuno, o desde sus mensajes a la legislatura, o desde sus cartas apologéticas, o desde los tejados, o desde donde lo dejaran, protestaría con toda su energía
contra las decenas y decenas de casos de corrupción que almacena el gobierno kirchnerista. Había muchos nombres para denominar al Instituto Nacional del Revisionismo Histórico Kirchnerista. Había muchos nombres, pero eligieron uno para ensuciar y para profanar, y el nombre ensuciado y profanado es el de Manuel Dorrego. Por eso que quiero desagraviar su figura, porque lo han fusilado por segunda vez. A usted, coronel Dorrego, lo fusilaron a las 3 de la tarde de un 13 de diciembre, bajo un tala junto a un corral de pique en la llanura de Navarro. ¿Qué fuerza habrán tenido los odios, los resentimientos, los intereses inconfesados para que en plena pampa se haya decidido su suerte en una hora en que el sol y la tierra invitan a perdonar antes que a condenar al reposo y no a la acción? A usted, coronel Dorrego, estas líneas de justicia y la reparación. Pero decíamos que nos parecía pertinente dos desagravios. El uno ya quedó hecho, y esa es la figura de don Manuel Dorrego. El otro debería ser un desagravio a la figura de Rosas, ya que Rosas es el gran agraviado por estas corrientes neo y pseudo revisionistas. Pero cómo es tan omniabarcador este desagravio pendiente a don Juan Manuel de Rosas, queremos centrar el desagravio en el homenaje a una dama, Patricia, que fue ofendida. Nos referimos a doña Encarnación Ezcurra. Porque el día 18 de noviembre del año 2011, en San Pedro, uno de los integrantes del Instituto Dorrego, travestido de soldado federal y llamado Antonio Testa, no tuvo mejor ocurrencia que entregarle una divisa punzó a Cristina Kirchner, en la que aparece la imagen de doña Encarnación Ezcurra, diciéndole servilmente: sí, ella es usted. Pues bien, Encarnación y Cristina no son lo mismo. Encarnación era una matrona aristocrática, Cristina es una oligarca. Encarnación procedía de una familia patricia de raigambre hispano-católica a cuyas raíces se mantuvo fiel. Cristina persigue, lacera y humilla todas las tradiciones hispano-católicas, siendo la suya una irreligiosidad manifiesta. Encarnación soportó con austeridad y con sencillez cuantas condiciones agrestes le deparó la vida campesina. Cristina vive de un modo burgués, turístico y sibarita. Encarnación admiraba a los hombres que son de hacha y chuza, según sus palabras. Cristina admira que los hombres se casen entre sí y les legaliza la degeneración. Encarnación se preocupaba por las madres y mujeres de los pardos y de los morenos que no son fieles, según sus palabras. Cristina se desvive por las madres de Plaza de Mayo, que forman la asociación homónima para la promoción del terrorismo y la práctica de suculentos negociados. Encarnación practicaba y pedía el auxilio a los pobres para socorrerlos en sus desgracias. Les importaba en tanto débiles que necesitaban socorro cristiano. Cristina ve en los pobres una masa electoral decisiva, cuyo apoyo sufragante no puede perder, aún valiéndose para eso de cualquier medio demagógico. Encarnación no era abogada. Cristina se hace llamar doctora. Encarnación estaba casada con el heredero del Corvo de Chacabuco, Cristina con el legatario de la valija de Antonine Wilson. Encarnación no era ciega, Cristina es peronista. Encarnación fue la heroína de la Federación y Cristina un expediente en los tribunales por enriquecimiento ilícito. En su obra La muerte de Martín Fierro, el padre Castellani cuenta, en párrafos emocionantes, que se le apareció la sombra de don Leopoldo Lugones, y que don Leopoldo Lugones le dijo: todo es lodo, lodo, lodo. Puede ser que sea cierto que todo sea lodo y lodo y lodo. Es una amarga constatación. Pero hay bienes
que no son pasibles de sucumbir en el lodo. Hay bienes que no pueden ser arrojados al limo y perecer en él indefectiblemente. Hay bienes cuya lumbre inherente los hace capaces de resistir la pústula o las manchas más temibles. Supo decirlo don Rubén Darío en conocidos versos. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Colocamos entre estos bienes resistentes al lodo, al verdadero revisionismo histórico argentino, al que forjaron los varones más despabilados y aguerridos cuando anochecía el siglo XIX primero y cuando clareaba después el dificilísimo siglo XX. Esos varones eran las más de las veces cristianos viejos, procedían de distintas corrientes, pero terminaron siendo de hecho nacionalistas militantes, rebeldes desinteresados, reacios al poder, alegres de pelear con lo puesto por Dios y por la Argentina. Esos resultaron ser al final, casi todos ellos, con sus naturales diferencias, nacionalistas que amaban una nación cimentada en el cruce fundante de la cruz y de la espada, nacionalistas quijotescos que llevaban en sus lanzas el velo de aquella firme doncella de la antigua cruzada, como alguna vez llamó Ignacio Anzoátegui a nuestra patria. La tarea de estos verdaderos maestros de la revisión histórica argentina, mirada hoy con respeto, con reverencia y con nostalgia, es ese diamante al que alude Rubén Darío, al que no puede aplastar el limo. Como de los conquistadores de los que hablara don Manuel Machado, de estos ilustres revisionistas cabría decir, es todo elogio a su valor pequeño. Pues bien, por estos hombres singulares y egregios, por estos auténticos maestros del revisionismo histórico, es que hemos cruzado sables desde hace ya muchos años, escribiendo estas páginas que ya cubren 3 tomos. Muchas lecturas, muchos sinsabores, muchos gozos, al menos lo suficientes para no haber desfallecido durante más de 2 décadas de trabajo. Por ellos, y sobre todo por la obra que estos hombres supieron entregarnos, que es una obra vencedora del tiempo y de las turbiedades con las que quisieron y quieren desnaturalizarla, por ellos y por su legado hemos enfrentado a los críticos más diversos y más enrevesados, los más duros y los más nutridos de poderes mundanos. Pero la verdad debe ser dicha. En la adversidad, en la intemperie, en la orfandad de recursos y aún en la soledad más extrema, necesitamos el fervor de los discípulos y necesitamos la claridad de los maestros. Con Santo Tomás de Aquino, cuya imagen ha presidido durante estos larguísimos años nuestras jornadas de estudio, queremos decirles a los neo y pseudo revisionistas y a los falsos historiadores que corrompen la identidad nacional, queremos decirles sencilla pero redondamente, estas son pues las cosas que para refutar los mencionados errores hemos escrito. Si alguno, gloriándose del falso nombre de ciencia, quiere decir algo contra lo que hemos escrito, no hable por los rincones ni delante de los pequeños que no saben juzgar de tan arduas materias, sino que responda contra lo que aquí se ha escrito, si se atreve, y encontrará no solamente a mí, que soy el menor de todos, sino a otros muchos celosos defensores de la verdad que resistirán sus errores o atenderán su ignorancia. Esto lo decimos con palabras de Santo Tomás a los averroístas y con palabras del gran caballero andante que fue Don Quijote de la Mancha, le decimos a los unos y a los otros, confesad, malandrines, así a carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado, sino conmigo sois en batalla. Muchas gracias.